Hola, estamos en un nuevo episodio de Diálogos en Línea de Innovación y hoy tengo el gusto de charlar con un amigo de la casa, alguien a quien conozco hace muchos años, Marcelo Kisilevsky, periodista, analista político, una de las personas que más conoce y mejor analiza la realidad política de Israel, que nació en Argentina, pero hace muchísimos años vive en Israel. Así que, Marcelo, primero, bueno, muchísimas gracias. Y si te parece, empezamos a hablar un poco de lo más importante, que es la coyuntura política y sobre todo electoral, a pocos días de unas elecciones que creo van a ser importantes, aunque bueno, en los últimos años Israel vive una parálisis política, un empate político, pero bueno, vamos a ver si eso se puede destrabar. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Damián? Un saludo muy grande para vos, para toda la gente de Nueva Sion, para toda la gente que esté viendo esta entrevista. Y bueno, un gusto poder intentar desentrañar qué pasa acá. Estoy hace 30 años viviendo en Israel y todavía estoy tratando de aprender un poquito a descifrar lo que pasa acá. Así que vamos a ver cómo salimos de esta. Bueno, por eso, y para empezar me gustaría saber los últimos números que tenés, las últimas encuestas, porque bueno, acá llega la información de que está todo muy parejo, con cierta ventaja del bloque de derecha, si se quiere, pero bueno, queremos escucharte a vos, a ver qué dicen los últimos números. Los últimos números, Damián, dicen que el bloque de Netanyahu está en 61 diputados, el bloque de Lapid está, como dice, pendulando entre 55 y 56. En las últimas 2 semanas, más o menos, tenemos una situación en la que Lapid adoptó un poquito la táctica de lo que acá en Israel se llama chupar mandatos, chupar escaños, a las personas de su propio bloque. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es que es muy difícil hacer pasar votos de un bloque al otro. Entonces, de repente, Netanyahu está con una tendencia a la baja en las encuestas, está pendulando entre 30, 31 y 32, pero si le bajan los mandatos, se está yendo a los votos están yendo a Ben Gvir y Smotrich, o sea, al partido Atzionut Datit, el sionismo religioso, que están más a su derecha religiosa incluso, que es un voto también compuesto, porque es un voto que atrae a gente del sionismo religioso, nacionalista, pero también a gente nacionalista no religiosa, con lo cual estaríamos ante una especie de, o menos religiosa, ante una especie de voto de protesta, un poco contra la parálisis electoral, otro poco contra Netanyahu como líder. No se ponen de acuerdo los analistas qué es exactamente lo que está pasando ahí, que de repente, como en el pasado pudieron haber sido el partido de los jubilados, el depositario de los votos de protesta, o partidos como Alei Yarok, la hoja verde de la legalización de la marihuana, hoy parecería ser que el partido de Ben Gvir, justamente el niño terrible, el que sale con una pistola a las manifestaciones contra los palestinos en Jerusalén Oriental, el que un poco mueve el avispero de la política israelí, es el que precisamente tanto en la derecha política, digamos, como en la derecha periférica de las personas disconformes con lo que está pasando, por ejemplo, en el Negev, con el tema de la gobernabilidad en las zonas beduinas, ven en Ben Gvir un posible referente. Ese es un poco no sé si querés que te dé también los votos, los mandatos de otros partidos. Sí, y más que nada, me gustaría preguntarte sobre lo que vos analizás, la actitud de Lapid. Si Lapid busca ganar o si Lapid busca empatar o trabar los votos, como bien decir, del bloque de centro-derecha para mantenerse en el poder como interino. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Tiene esperanza el bloque claro. de izquierda de llegar a conformar un gobierno o me parece que ya está resignado y lo que busca es frenar a la derecha para seguir en el gobierno? Hay casos, incluso en el extranjero, en otros países, donde un primer ministro ha sido interino ad eternum,
y el gobierno ha funcionado. No sé si ya les llegó la noticia, pero hoy se firmó el acuerdo con el Líbano, que es un acuerdo, bueno, que hubo un tire y afloje a ver si había que hacerlo pasar por la aprobación de la Knesset en una sesión de emergencia o especial, porque la Knesset no está sesionando. Y bueno, finalmente la asesora letrada del gobierno, Gali Miari, dijo que no, que hay que presentárselo, hay que mostrárselo a la Knesset, pero no es necesario su aprobación. Y la Corte Suprema rechazó 4 recursos, 4 amparos contra la no aprobación por la Knesset del acuerdo. Y hoy tenemos un acuerdo con un país enemigo, un acuerdo histórico. Increíble, que de facto, como dijo Lapid, y yo creo que tiene razón, de facto el Líbano como país está reconociendo a Israel como Estado al firmar un acuerdo con él. A mí me parece que es una noticia que tenía que haber sacudido a todo el mundo judío, por lo menos, y por supuesto al Estado de Israel, pero el Estado de Israel está muy ocupado en otras cosas y Lapid ha decidido no usarlo en la campaña. Eso es muy interesante también. Eso te iba a decir porque tengo entendido que Netanyahu fue un opositor bastante fuerte sobre este tema. ¿Cómo quedó él parado sobre esto? Él decía que Israel estaba, bueno, que había pactado con Hezbollah, digo, de esa manera lo quiso ningunear el acuerdo. ¿Esto pensás que lo puede afectar electoralmente a Bibi? Que se haya firmado el acuerdo. Claro. Mi sensación, Damián, es que nada afecta a nadie. Netanyahu tiene un público cautivo de 30 diputados a 32 diputados a 33. Había comenzado como en 36, si no me equivoco, y bajó a 30, 32, ahí bamboleándose. Pero tiene un núcleo duro que haga lo que haga, va a estar todo bien. Ahora hubo la última rencilla dentro, porque dentro de la derecha también se cuecen habas. Smotrich, el del dúo dinámico extremista de derecha religiosa en Israel, lo llamó mentiroso hijo de mentirosos. Shakran ben Shakran, mentiroso hijo de mentiroso. O sea, el tipo dijo que mintió cuando dijo que nunca había negociado con el partido árabe Balad, y es mentira. Él es un mentiroso hijo de mentiroso, o sea, el peor de los mentirosos que existen. Sí. Y nada, y no va a estar para siempre, algo le va a pasar, en algún momento se va a retirar de la política, no va a estar siempre acá, siempre hay alguna enfermedad, alguna cosa, se armó un lío bárbaro. Y bueno, pero lo que quiero decir, el núcleo duro de Bibi Netanyahu lo va a seguir votando porque, al contrario, aunque saben que él miente todo el tiempo, lo saben y que ha perdido credibilidad y ningún político lo quiere hacer pactos con él. A pesar de todo eso, a él lo siguen votando porque lo siguen viendo como el líder del guiñe de ojo, el líder pícaro, el líder astuto que va a saber defender los intereses de Israel engañando a todos los malos, incluida la izquierda, todos los zurdos, etcétera, etcétera. Es decir, es un político muy hábil que ha logrado ese tipo de construcciones, ¿no? Y Marcelo, te quería hacer una pregunta un poco más general sobre algún fenómeno que yo considero mundial, ¿no? O muy, muy importante, que es el de voto bronca, o el voto anti-establishment, el voto antipolítica, el voto de contento social por el fracaso de los partidos tradicionales que en Israel podrían ser el Likud o el laborismo. Digo, ¿eso está presente hoy en Israel? Y si está presente, ¿quién capta esos votos? Si hay un voto descontento en estas elecciones por todo lo que está pasando hace 5 años, hace 2 o 3 años que no se puede salir de este empantamiento electoral y político. No, yo creo que el empantamiento es precisamente porque a la gente sí le importa. El tema sigue siendo Benjamin Netanyahu o no Benjamin Netanyahu. Es el costo de vida, ciertamente, pero ante el costo de vida no es que esté ganando Abodá, Claro, para que resuelva el costo de vida.
o al contrario, Lieberman, que es el primer ministro del ajuste y el cierre de cuentas sano, ¿no? En términos macro. En términos macro, hablábamos con un analista en la radio, está dejando un país muy sano, no solamente sin déficit fiscal, sino con superávit fiscal. Claro. La gente no lo ve tanto esto en el bolsillo, la gente ve los precios subir. Del lado de la PID, que corre con la ventaja de tener el gobierno en sus manos, están haciendo planes para tratar de bajar precios producto por producto. Me cuentan que están haciendo un trabajo hormiga para ver cómo se bajan los precios, pero lo que vale acá no es el precio del quesito en el súper, sino la vivienda. Entonces es muy difícil. Y en todo caso, si hay un voto de protesta, es el voto abstenido, el no voto. Por ahí un poquito el índice de votación está bajando, especialmente en el sector árabe, por ejemplo. Y el sector árabe, que no es indiferente, incluso puede votar por partidos sionistas, pero el sector árabe ha demostrado que en votaciones que son importantes y que son relevantes para ellos porque les toca a ellos, como lo son las elecciones municipales, llegan a votar hasta el 90%. Pero, bueno, entonces algo está pasando, que en las nacionales están votando un 42% hoy en estas elecciones. Quiere decir que hay ahí un voto de protesta y esto le puede jugar en contra justamente a la PIB, más que a claro, porque la división, por el peligro que alguno no entre, no llegue al umbral, ¿no? A entrar a... Claro. Y eso a medida que haya más fuerza para los partidos árabes, entonces tiene más posibilidades la PID de ir formando gobierno. Y si volvemos al tema de si él quiere ser un primer ministro interino crónico, y va a ser parte de eso de la crisis del sistema eleccionario israelí. El sistema eleccionario israelí lo que está pasando es una crisis entre el voto a la idea histórico bajo el cual nació este sistema electoral parlamentario donde se discuten más ideas que personas, a elecciones personalistas y donde ya este sistema no le es adecuado, no le encaja en la horma, digamos. Entonces, bueno, si sigue este tema de primer ministro interino, algo va a tener que cambiar. Plantea, ¿no? Sí. Del sistema. Sí. Marcelo, tres últimas preguntas. Puntualmente sobre tres actores de la política muy presentes y cómo pensamos que podrían llegar a jugar en el momento de que haya que armar las coaliciones, ¿no? Soñando un poquito o imaginando un poquito los escenarios. Te hablo de Ben Gvir, de Smotrich, que vos hablaste, y de Gantz. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Jugando con Bibi, no jugando con Bibi? ¿Qué va a hacer Bibi? ¿Lo está seduciendo o no? ¿Cómo los ves? Gantz ha negado totalmente la posibilidad de estar en la coalición con Bibi Netanyahu. Lo descarta de plano por un tema de que Bibi ya lo engañó. Claro. Y entonces él no se quiere quemar dos veces con leche. No conocemos tanto a Gantz como para decir, no va a volver a reincidir. Con su ruptura del frente de, ¿cómo se llamaba? Cajol Labán, provocó una gran decepción en la política israelí y dañó su credibilidad. No lo va a hacer de nuevo y por eso esta amistad o este compañerismo, mejor dicho, de trabajo entre Lapid y Gantz es un poquito cargado, está un poquito cargado, ¿no? Y entonces la disputa entre ellos es quién va a ser primer ministro. Gantz, vamos a salir de la base con responsabilidad limitada, como se dice, entre comillas, sí, que no va a ir con Bibi Netanyahu. Pero entonces tiene problemas porque tiene 12 diputados nada más en las encuestas de opinión, de intención de voto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y
va a tener que ir con el bloque de Lapid y quizás le exija una rotación, o Lapid lo trate de tentar con una rotación para copiando que, de verdad, copiando Bennett Lapid, lo que intentaron hacer. Y copiando Bennett Lapid sería ¿qué? Ofrecerle ser primero en la rotación otra vez. Yo creo que también Lapid está un poquito quemado con ese tema. Y otra vez no va a ofrecer tan generosamente al compañero de rotación ser el primero. Él va a querer ahora ser él el primero. Es lo que cabría suponer por lógica. Si lo va a lograr o no, no sabemos, porque por ahora no le dan los números tampoco, aún con Benny Gantz. Por el lado de Smotrich y de Ben-Gvir, ellos van con Netanyahu. Netanyahu, después de este escándalo del mentiroso, hijo de mentiroso, publicó y dijo, yo perdono a Smotrich, y Smotrich dijo, yo me disculpo con Netanyahu, si se ofendió, sí se ofendió, o sea, si no, no me disculpo, no sé qué quiere decir si se ofendió. Y entonces siguen juntos. Pero ¿cuál es el temor de Ben-Gvir y Smotrich? Que trate Netanyahu de tentar a Gantz, le deja la puerta abierta, y entonces cuando logre formar una coalición que pase los 61, decirle a Gantz, mirá, vos no querés que haya extremistas en el gobierno, esta es tu oportunidad. Vení vos y yo echo a Smotrich y a Ben-Gvir. Gantz está diciendo a quien quiera escucharlo, a este juego yo no me voy a prestar. Pero esto no va a pasar, olvídense. Sigamos adelante, próxima pregunta. Qué bárbaro. Claro, por eso Bibi tampoco, o sea, de vuelta, la información que se ha quedado, los análisis, no se termina de pegar demasiado tampoco ni a Smotrich ni a Ben-Gvir, ¿no? Porque no quiere... Netanyahu se negó, les habrá llegado la noticia, a sacarse una foto con él. Claro, esa no quiso estar en el escenario al mismo tiempo en un acto. Es increíble, pero Bibi sigue siendo el centro político, sigue manejando la agenda política en Israel. Una centralidad impresionante, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Likud también está en crisis. Bibi logró echar o hacer huir a toda la gente de calidad, caso Gideon Sa'ar, el último partido, el último refugiado del Likud, digamos, que creó su propio partido y ahora está con Gantz. Pero la lista es larguísima y ahora todos los republicanos, entre comillas, que quedaban en el Likud, quedaron muy atrás en la lista electoral de los 120 candidatos a diputado. Quedaron 20, van a entrar, pero quedaron número 20, número 27, ya no están en el top 5, ¿no? Y entonces acá está pasando algo que es lo siguiente. El Likud se está desmembrando, pero Bibi Netanyahu, y se lo quieren sacar de encima a Benjamin Netanyahu, porque una cosa es, bueno, si no llega otra vez a formar la coalición de 61, el Likud no le va a dar, con perdón de los presentes, la patada política en el trasero y le va a decir, muchas gracias, Bibi, pero acá hay, y yo hice una vez la cuenta, Damián, 78 manos levantadas en la Knesset a favor de una coalición con el Likud, sin Benjamin Netanyahu. Impresionante. No te podemos esperar más que logre formar una coalición. ¿Cuántas vueltas electorales vas a estar acá? Claro, por favor, acá está la puerta, gracias por los servicios prestados, retírese. Pero ¿quién lidera ese proceso, no? Pero tienen un problema. El electorado, la calle, está con Netanyahu. Claro. Si se va Netanyahu, ¿quién va a juntar los votos para el Likud? Entonces están como en una trampa, en una paradoja. No sé si es salvable esa paradoja. Que paradójicamente puede recorrer el mismo camino que Abodá, ¿no? Que el laborismo, ¿no? En cuanto a la desintegración, no sé si es desintegración, pero la caída claramente de protagonismo político en Israel. Totalmente. Claro. Totalmente, y entonces la pregunta va a ser, ¿qué va a venir en su lugar? ¿Cuáles van a ser las nuevas hegemonías en Israel? Porque la esperanza para Abodá, si vamos un poco al lado izquierdo, era Merav Mijaeli, que es la primera líder en años que pierde una elección o no le va tan bien en una elección y no le cortan la cabeza, dicho metafórico. Claro. Van cambiando de líder, cambiando de líder, cambiando de líder. Merav Mijaeli rompió esa racha de cambio, digamos, de director técnico como en el fútbol. Sí, sí. Bueno, la están dejando algunas vueltas más. Y eso quiere decir que logró formar un liderazgo. Y sin embargo,
en las encuestas de nuevo pensaban que iba a llegar a 9 diputados, no pasa mucho de los 5. Vamos a ver. Y para ir terminando, Marcelo, agradeciéndote tu tiempo y tu análisis, tiene que ver con el bloque de izquierda o de centroizquierda. Ya van a ser más de 20 años del último primer ministro laborista de centroizquierda, para llamarlo de alguna manera, que fue Barak, ¿no? Después nunca más gobernó ni el laborismo, ni ninguna expresión así fuerte de centroizquierda o de izquierda. La pregunta que te hago para la gente, la gente bueno, que le gusta la centroizquierda y quiere volver a ver a la izquierda en Israel gobernando, ¿la PID es la única posibilidad o la posibilidad más certera de, por lo menos lo más cercano a que uno puede esperar para volver a ver un gobierno centroizquierda en Israel? Y yo creo que sí. Desde el momento en que, contra todos los pronósticos, él habló de 2 estados para 2 pueblos en la ONU, y muchos dijimos, bueno, ha empezado el operativo chupar diputados a Bodai Meretz, utilizándoles la agenda, digamos. Lo cierto que fue sorpresivo porque Lapid hasta ese momento, aunque sabíamos que adhiere a esa agenda, él se cuidaba porque apuntaba más al público mayoritario en Israel, que hoy en día es el centro y centro-derecha, no hay nada que hacer. Porque la sociedad israelí se ha radicalizado o se ha derechizado relativamente a lo que pudo haber sido en los años 90 con Oslo, por el hecho de que la sociedad palestina también se radicalizó. Hoy yo no me canso de aclararle a la izquierda que, ojo muchachos, porque los palestinos no están hablando de 2 estados para 2 pueblos. Dejad jamás de lado. El Fatah, como muchísimo, está hablando de 2 estados. El para 2 pueblos te lo deben. Es decir, un estado palestino en Cisjordania y Gaza que sí sea étnico, y otro estado que se llame Israel, pero que no sea del pueblo judío, que sea pluralista, porque claro, y te van a poner como que hay una minoría grande del 20% de árabes y que no es lo correcto, no sería democrático, y además el judaísmo no es un pueblo, así que para 2 pueblos no aplica, el judaísmo es una religión. Dejar abierto todo, digo. Hay un problema con la negación, con la negativa del lado palestino de ir a una fórmula de 2 estados para 2 pueblos, y además exige todos los territorios del 67, es decir, eliminar ciudades enteras como Maleá, Dumim y Ariel, hacer cosas que la derecha se montaron en eso para decir que Abu Mazen quiere Judenrein, cuando dijo que en el Estado palestino futuro no va a haber un solo judío. Ahí pusieron todos el grito en el cielo. Y entonces la sociedad israelí dice, para un momento, ya no son los palestinos de Oslo, que eran indefensos, ¿no? Y a los que la izquierda suele ver como el buen salvaje, porque es el débil del conflicto. Y entonces, como somos los fuertes, tenemos más responsabilidad de seguir dando iniciativas. Y es cierto, se siguen dando iniciativas, y vino la iniciativa de John Kerry, y vino la iniciativa de Trump, y los palestinos las rechazan porque cada vez, obviamente, les están dando menos, pero también hay algo psicológico que los trae. Pensá en el 2000 con Barak y Arafat, en Camp David II, si no fue una oportunidad para decir, bueno, hasta acá llega el tema del conflicto. Sí, claro. O la oferta de Olmert en 2008, que era el tema del intercambio de territorios y hablar de Jerusalén bajo el plan Clinton. Y la sociedad israelí lo ve, y entonces es la sociedad israelí la que dice, bueno, si ustedes piensan que ningún plan sirve y vemos que no hay con quién hablar y el terrorismo continúa, y ojo porque ahora, dentro de esta nueva vuelta de violencia con Cisjordania, aparecen acá y allá y cada vez más miembros de los aparatos de seguridad oficiales de la autoridad palestina involucrados en terrorismo, entonces la sociedad israelí es la que se corre también en esta dinámica al centro derecha, y por lo tanto, en efecto de retroalimentación, también la sociedad palestina. Es decir, que no vamos a un acercamiento en esto. Y por lo tanto, un gobierno de centro izquierda puede surgir. La pregunta, y te lo dice el mismo Yesh Atid de Lapid, la pregunta va a ser si es real.
o si Lapid lo planteó en la ONU como una visión de futuro. Es un dato importante, digo, por lo menos me impacta bastante esta idea de que ya la idea de dos pueblos para dos estados dentro de Israel también perdió muchísima fuerza, que se ha mantenido durante muchos años, más allá de los problemas, pero estamos en una situación ya casi, ¿no? Casi irreversible, podríamos decirlo, ¿no? De esta idea. Sí, ahora lo están tratando de resurgir, tanto Lapid en su discurso como Estados Unidos, el régimen, la administración de Biden es muy pro dos estados, pero los mismos, ellos mismos te van a decir, bueno, no sabemos cuán real es en este momento, pero hay que mantenerlo sobre la mesa. Marcelo, muchísimas gracias, la verdad, brillante, un análisis muy esclarecedor. En nombre de los que hacemos Novación, los que leemos Novación, un gustazo. Y bueno, seguramente después de las elecciones, más adelante te volveremos a molestar para otro diálogo en línea, para charlar sobre algo que nos apasiona, que es Israel y la política. Al contrario, muchas gracias, Damián, por la invitación. Muchas gracias a toda la gente de Nueva Sion y al público. Prometo para la próxima mejores condiciones de producción, iluminación, gente que pasa. Salió de primera. Excelente. Muchísimas gracias. Abrazo grande y saludos. Abrazo.